Ya son las 8 de la mañana con 7 minutos y a esta hora vamos a hablar de una alianza que tiene nuestra Universidad Distrital y la Corporación Piensa Incluyente, que llevan a cabo un convenio en el que a través también del proyecto NACE de nuestra institución se busca promover la práctica masiva del ajedrez en la ciudad, específicamente también en los colegios y en las universidades. Por esta razón nos está acompañando el profesor John Díaz, quien hace parte del proyecto NACE. Muy buenos días, profesor, bienvenido a la UD Estéreo. Joana, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué chévere estar en la emisora de la Universidad Distrital, en este espacio que enriquece culturalmente tanto a nuestros estudiantes, administrativos y pues bueno, a la ciudad en general. Muchas gracias. No, pues nosotros también muy complacidos que nos pueda acompañar para hablar sobre este convenio tan importante, esta alianza tan importante que se está llevando a cabo con, con esta organización, y hablemos un poco de ello, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de ajedrez, esa electiva también que se puede incluir en las instituciones de educación. Sí, pues todo parte de el acuerdo 874, el cual del 2023, eso salió en febrero de este año, y la idea justamente de este acuerdo es la implementación del ajedrez en los ámbitos pedagógicos y distintas instituciones del distrito. La gracia de este acuerdo, ¿cuál es? Y es justamente poner a Colombia en términos de educación, en Bogotá, en términos de educación, a nivel de países como España, como Alemania, ¿no? Como Suiza, que han implementado el ajedrez en el currículum, ¿sí? Lo han en el PI en el PI pues, de las instituciones educativas. Y justamente lo que se quiere es que el ajedrez haga parte no solamente desde el juego ciencia, sino que haga parte del cotidiano pedagógico de un maestro, de una maestra en cualquier institución educativa. Eso claramente es una apuesta enorme que implica, por supuesto, como lo dice el Acuerdo 874 del 2023, implica que los maestros y las maestras comprendan que el ajedrez no solamente es un juego, ¿sí? Sino que puede ser una mediación pedagógica o puede ser un recurso pedagógico o una herramienta, si se pone en otros ámbitos, por ejemplo, sociales con otras instituciones. Esto es lo que básicamente quiere este acuerdo. Es un acuerdo que pues fue impulsado desde el Consejo de Bogotá y que todavía, digamos, está en proceso de desarrollarse con gran éxito en la ciudad. Claro que sí, profesor. Bueno, el proyecto transversal Experiencias Educativas Incluyentes y Solidarias de nuestra institución, digamos que también se incluye, ¿no? En cuanto a todo lo referente a la inclusión, y quería preguntarle sobre esta electiva, digamos, de qué manera también se puede aportar a las instituciones, también para nuestra universidad distrital. Claro, mira, fíjate que el acuerdo en sus primeros artículos lo que dice es que esa implementación debe hacerse pues de manera coordinada con las instituciones educativas. Pero en otro punto también dice que en otras instituciones. Entonces aquí está implicada la Secretaría de Educación del distrito, que es la que debe, digamos, aterrizar esto a las instituciones educativas. Está el IDEP, ¿sí? El Centro de Investigación y Desarrollo también de la ciudad, que debe justamente hacer investigación sobre este juego ciencia, ¿sí? Está la Secretaría de Integración Social, que es donde debe aterrizar en términos sociales, etarios y poblacionales el juego del ajedrez como un aspecto terapéutico. Pero bueno, básicamente desde la pregunta que me haces, el proyecto académico transversal es una apuesta que se vino desarrollando hace muchos años con el proyecto Acacia, con la red Acacia, que es una red de investigación en términos también de tecnología y en términos de poblacionales de personas con discapacidad, poblaciones indígenas, entre otras poblaciones. Y antes de él estaba el proyecto alternativo.
Lo que se busca con este proyecto justamente es que esté de manera transversal a las distintas programas que tiene la Universidad Distrital. Entonces, ¿esto cómo entra el proyecto académico transversal de nuevas experiencias educativas, incluyentes y solidarias? Eh, Como es el ajedrez es un contexto que puede incluir a todos y a todas. Digamos, si uno se pone a pensar en términos de participación y en términos de juego, simplemente juego ciencia, cualquier persona pudiese jugar el ajedrez. ¿Sí? Lo pudiese jugar una persona que no tenga brazos, una persona que no tenga brazos es una discapacidad física, una persona que no ve también, ¿cierto? Una persona que no escucha, ¿sí? Un francés frente a un colombiano, ¿cierto? Una persona afro contra un indígena y así, bueno, de distintos contextos. Y justamente como es un contexto, el ajedrez en general es un contexto, ¿cierto? Es un contexto en donde hay una reina y un rey, ¿cierto? Hay una caballería, unos carros. Justamente lo que va a permitir es que todos lo juguemos y al pasar por el proyecto académico transversal, pensárselo pedagógicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de nuestros estudiantes de los programas de licenciatura en química, en física, en matemáticas y otras licenciaturas deberían pasar por esta electiva para comprender justamente que hay una diversidad, ¿sí? Que existe una diversidad, pero que además esta diversidad se puede enriquecer y nos podemos encontrar, como diría Carlos Escliar, escritor argentino, nos podríamos encontrar en un tercer espacio, donde no es tu espacio, donde no es mi espacio, sino es nuestro espacio. Y el ajedrez es eso, justamente un tercer espacio que nos va a permitir encontrarnos a todos y a todas, pero encontrarnos en varios sentidos, ¿sí? Entonces, el proyecto académico transversal, ¿cuál es la apuesta? Pues que justamente el ajedrez sea esa mediación pedagógica para que el maestro encuentre un recurso que le permita desarrollar, ¿sí? Pensamiento, desarrollar autonomía, ¿sí? Procesos cognitivos, ¿sí? Dispositivos básicos de aprendizaje, memoria, reflexión, ¿sí? Autonomía, ¿sí? Independencia, entre otra gran cantidad de cosas que promueve el ajedrez y que justamente si lo relacionamos con la pedagogía, pues vamos a encontrar unas potencias enormes. Entonces, fíjate todo lo que te he dicho de un juego que tendría una potencia enorme en lo pedagógico. Y claramente, si se le añade el tema poblacional que implica justamente al proyecto NACE, pues es una riqueza enorme que la Universidad Distrital, por supuesto, podría, digamos, seguir desarrollando para que le demos línea técnica a las instituciones educativas, ¿sí? En temas de ajedrez. ¿Y a quiénes? Pues a las maestras, a los maestros de esos colegios, esas escuelas que tiene nuestra ciudad y que necesitan también estos recursos, también para trabajar con poblaciones con discapacidad. Y hay algo muy importante que usted menciona, profesor, y es el acogimiento a las diferentes discapacidades, ¿no? ¿Cómo, de qué manera se puede jugar ajedrez? No sé, una persona ciega, como usted lo mencionaba, una persona que no tiene brazos. ¿De qué manera se jugaría? Si lo pensamos de nuevo, si lo pensamos en el solo juego, fíjate que hay una persona que se inventa el ajedrez incluyente. Ustedes lo pueden googlear, lo pueden buscar por ahí. Él se llama Johnny Cruz. Y Johnny Cruz inventa un ajedrez que justamente tiene todas las características de un ajedrez profesional. Justamente aquí lo tengo, no sé si lo alcanzas a ver. Aquí lo tengo, este ajedrez incluyente. Y que tal vez si lo sube un poquito podemos verlo. Subirlo un poquito. A ver, me dice un poquito más arriba. Ahí está bien, ahí está bien. Perfecto, ahí lo podemos ver. Es un ajedrez que cumple con todas las condiciones de un tablero de ajedrez, sus 64 casillas,
su color blanco y verde para la óptica, ¿no? Incluso para personas de baja visión le funciona muy bien, porque el ajedrez antes se jugaba con grises o negros o blancos y negros, ¿verdad? Pero dificultaba para la concentración y dificultaba para la memoria también, y por supuesto para quienes tenían alguna baja visión, ¿sí? Pero al usar el blanco y el verde es un contraste perfecto para aquellas personas que tienen baja visión y el uso de este ajedrez. Pero además, este ajedrez tiene unos huequitos, ¿sí? Porque las fichas tienen unos pilotes, fíjate. Tienen unos pilotes que lo que le permite es introducirse dentro del ajedrez. ¿Sí? Sí. Puedes meter las fichas en el ajedrez. Y fíjate que no se caen, mira cómo tengo el ajedrez y no se Sí, cae. sí, sí. ¿Sí? Es decir, que una persona, por ejemplo, que tiene una parálisis cerebral y que su dificultad es en el movimiento y va a tener dificultades al mover, pues no va a tenerlas con este ajedrez porque las fichas no se van a caer con facilidad, ¿sí? Sino que va a tener mucho más control en moverla, ¿sí? Y su dificultad se reduce. Pero además, fíjate que el ajedrez, pues, por supuesto, tiene un tamaño que va a permitir que esté sobre los escritorios de los estudiantes. Cabe perfectamente sobre un escritorio, ¿sí? No se va a caer, ¿sí? Porque va a tener, digamos, una resistencia, y como tiene los pilotes que agarra sobre el ajedrez, pues no, digamos, no vamos a tener la dificultad que otro niño pase y tumbe el ajedrez y bueno, haya una pelea allí por esto, sino que esto pues cumple con ese requerimiento también educativo, pensándose justamente. Y estos son los ajedrezes que estamos usando, que seguimos usando en las prácticas de la electiva, y los que queremos seguir llevando a la institución educativa, ¿sí? Justamente por lo que te digo, y a cualquiera de los espacios. Entonces, ¿por qué le sirve también a una persona ciega? Porque fíjate que la diferencia entre las fichas blancas y negras es que las blancas no tienen un puntito sobre la ficha, ¿sí? Un puntito que lo que va a permitir es la identificación de esas fichas, ¿sí? Sino que, mira, por ejemplo, esta tiene un puntito aquí en la mitad, que la hace diferente justamente a las otras fichas, ¿sí? Entonces, sí hay una diferencia entre blancas y negras que también va a permitir que se reconozca cuál es mi ficha, ¿sí? También, por supuesto, la forma de la ficha, ¿no? Cuál es una reina, cuál es un caballo, cuál es un rey. Entonces, eso nos va a permitir también la identificación. Fíjate que hay múltiples maneras, lo que diría el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Hay múltiples maneras de representar, múltiples maneras de acceder al conocimiento, y por supuesto que sea motivacional. ¿Y lo motivacional qué es? Pues que agrade, que guste, que llame la atención. Esto no es un invento de ahora, esto es una cosa que se ha desarrollado hace mucho rato. Como digo, Johnny Cruz lo que hace es pensarse en un ajedrez que sirva para todos y para todas, pero que sirva también para los estudiantes, ¿sí? Y lo que digo es que ya se ha hecho bastante investigación sobre los beneficios que tiene el ajedrez como juego, ¿cierto? Por ejemplo, que ayuda a la memoria, ¿sí? Por ejemplo, que una persona que tiene trastorno del aprendizaje, por ejemplo, que se le olvide, ¿cierto? Le ayuda para la memoria, o que digamos que tenga dificultades de concentración, hiperactividad, se ha demostrado que al pensarse en el juego les atrae bastante y realmente hay bastante concentración, ¿sí? Los beneficios son enormes. Y fíjate que para otras poblaciones, pues lo que te decía, una persona que no escucha, que no habla, ¿cierto? Que no habla en términos de la oralidad, puede jugar ajedrez, porque el ajedrez no necesita que tú pronuncies palabra tampoco, sino que a partir del silencio lo haces, o con su lengua de señas, en mediación de su lengua de señas le funciona perfectamente también, ¿cierto? Ya lo hemos hecho también en distintos contextos con poblaciones sordociegas, justamente con la mediación de la lengua de señas, con a personas ciegas. Hay campeones, ¿no? Justamente en estos días, el 9 de noviembre, en la universidad hicimos un evento donde llevamos varias personas que han jugado ajedrez en distintos contextos. Entonces llevamos a don Rafael, que don Rafael es un señor de 74 años, que fue campeón, es una persona
es ciega, y fue campeón en diciembre de ajedrez, ¿sí? Eh, Estuvimos dándole el honor también a Blackie, un estudiante de la Universidad Distrital de cuarto semestre de Ciencias Sociales, que fue campeón también de ajedrez desde el juego ciencia, en los últimos Juegos Interuniversitarios de ajedrez, quedó de cuartas, y Daniel, que quedó de primeras, también un estudiante de administración deportiva de nuestra universidad. Entonces allí le dimos los honores, pero también estuvo Paula Muñoz. Paula Muñoz ha sido campeona muchas veces. Paula Muñoz es una mujer que por un accidente perdió uno de sus brazos y también pues juega ajedrez, ¿no? Ha sido campeona muchas veces. Y el profesor Andrés Rojas, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, que también, digamos, enseña a jugar ajedrez igual que Johnny Cruz, pero desde el juego, ¿no? O sea, aquí la gamificación también es importante, pero para lo pedagógico, ¿no? O sea, lo que nos contemplamos es no solamente pensándolo en el juego, sino en la mediación pedagógica, después de todos estos atributos que te he dicho. Sí, claro. Claro, muy importante y muy interesante, ¿no? Poder comprender estos otros escenarios que muchas veces, bueno, uno se pregunta, y como por ejemplo esta pregunta que yo le hice, ¿cómo juegan ajedrez? Profesor, la Universidad Distrital pues va a desarrollar y va a implementar este acompañamiento técnico a las instituciones. ¿Cómo se comenzará toda esta implementación? Pues bueno, eso todavía está en desarrollo. Justamente la idea sigue siendo que sean los estudiantes los primeros beneficiados con el tema. ¿Beneficiados qué quiere decir? Que capacitemos a estudiantes en el uso del ajedrez como mediación pedagógica o como recurso, ¿verdad? Estos estudiantes van a ir a prácticas, en algún momento van a ir a prácticas. Y cuando vayan a prácticas, la idea es que implementen el ajedrez en sus prácticas educativas, ¿sí? Tenemos estudiantes en distintos contextos. Hay estudiantes que han ido a colegios, pero que han ido también a comunidades, ¿verdad? Más abierto, no solamente una institución cerrada como es una institución educativa. También tenemos estudiantes, por ejemplo, desde el proyecto NEIS en hospitales, ¿sí? Desde la educación hospitalaria, desde las aulas hospitalarias. Tenemos estudiantes que al pasar por nuestro proyecto académico transversal comprenden la situación de los estudiantes con discapacidad, las 7 discapacidades que define la resolución 113 y la 1239 también, ¿sí? Que las definen 7 discapacidades: discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad auditiva, sordoceguera, múltiple, ¿sí? Y entre otras. Psicosociales, entre otras, pero y que justamente cuando estos estudiantes se preparen en este aprendizaje del ajedrez como mediación pedagógica, la idea es que ellos sean los primeros que lo pongan en estas instituciones educativas. Por supuesto, la institución educativa va a preguntarse y va a entender que esta es una posibilidad, pero también va a identificar que el acuerdo lo tiene que implementar. Y al pensar que el acuerdo lo tiene que implementar, pues por supuesto ahí estamos los profesores también de la Universidad Distrital que pudiésemos dar orientación sobre este tema. También la idea es que hagamos investigación sobre este tema del ajedrez, ya no solo desde el juego ciencia, como te digo, sino desde el ajedrez, desde lo cotidiano, en lo educativo, en lo pedagógico. Por ejemplo, pensarse que un ajedrez no es solamente un juego de fichas y de un tablero, sino lo que te decía ahorita, es un contexto donde hay un rey, donde hay una dama, ¿sí? Una reina, pero que hay peones. ¿Peones quiénes son? El pueblo, ¿sí? El rey y la reina son los jefes de un contexto, ¿sí? De un conflicto que se ocasiona, pero que también, digamos que uno pudiese partir desde ahí, cuál es la posición social de cada uno de ellos y cuál es el análisis que uno pudiese hacerse allí. Hay una carga simbólica en cada uno de ellos, ¿verdad? Eso quién es Bourdieu, ¿sí? Pero también cada uno de ellos tiene unos roles, ¿sí? Cada uno de ellos tiene unos poderes, ¿sí? Pero también cada uno de estos, en ese contexto del juego, ¿sí? Tiene unas posibilidades, ¿sí? De retroceder, de avanzar, de confrontar,
¿sí? Y eso que le permite a una persona, le permite tomar decisiones, ¿sí? ¿A cuál muevo? ¿Cuál pongo? ¿Sí? Si adelanto con un caballo, una L con el caballo, ¿será que esa es mi mejor decisión? ¿Y esto para qué sirve? Para la vida, ¿sí? Para tomarse el tiempo para tomar decisiones, ¿sí? Que es nuestro problema de nuestros contextos de hoy en día, de la vida de todos y todas. Y es, ¿tomo buenas decisiones o decisiones que me van a conflictuar después? ¿Verdad? ¿Será que si me voy por este camino es mejor que irme por este? Y estamos en ese dilema y claramente en eso también permite el ajedrez tomar esas decisiones. Pero, por ejemplo, también se ha trabajado el ajedrez en la lógica matemática, ¿sí? Por ejemplo, ahorita mostrábamos el 9 de noviembre, allí en el auditorio del San Juan. Varios estudiantes nos mostraron los trabajos que sacamos de justamente pensarnos el ajedrez como pedagógico. Entonces hay un personaje muy bonito que a mí me encanta, se llama John Bovee, es un personaje de una película que se llama La escafandra y la mariposa, ¿sí? Y John Bovee era un hombre que escribía para la revista Elle, una de las revistas más prestigiosas de Francia, y él por un accidente obtiene una discapacidad física, ¿sí? Pero también un síndrome el síndrome del enclaustramiento. ¿Y qué es esto? Es decir, tiene una cuadraplegia donde no le permite tampoco hablar. Y su única posibilidad de comunicación, digo no la única, pues entre otras, pero una de las posibilidades de comunicación que tenía era solamente comunicarse por medio de un ojo, porque el otro ojo además lo perdió, ¿verdad? Su única posibilidad de comunicación. Y escuchar, por supuesto. Entonces, ¿cuál era mi reto con ellos? Les decía, ¿cómo le enseñamos, cómo jugamos ajedrez con John Bovee? ¿Cierto? Si está en una camilla, si lo único que nos puede hablar es por su ojo, y hablar es porque él escribe un libro después que se llama justamente así, La escafandra y la mariposa, solamente con un ojo. Él lo escribe, ¿sí? Entonces es un hombre que tiene todo un potencial, pero que si lo pensáramos que un niño de 14 años tuviese este síndrome del enclaustramiento y discapacidad física, ¿qué haríamos con él? ¿Será que volvemos y lo recluimos? ¿Será que lo escondemos? ¿Será que lo apartamos? ¿O será que más bien por medio del ajedrez le damos toda una posibilidad de aprendizaje, de desarrollo y de procesos que le permitan desarrollarse como ser humano también, ¿verdad? Sí. Y que encuentren en el ajedrez una posibilidad de vida, como Paula Muñoz que les contaba ahorita, o don Rafael, ¿no? Claro. Además que, como usted bien lo menciona, este deporte también enseña a planificar, anticiparse a esos movimientos del contrincante y también esa potencia del autocontrol y el buen juicio. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en la UD Estéreo, por hablarnos de este importante convenio entre la Universidad Distrital y la Corporación Piensa Incluyente, con el fin de promover esta práctica masiva del ajedrez en la ciudad, en las instituciones educativas específicamente. Invitados a jugarnos una partida de ajedrez, Joana, y tus compañeros, siempre pensando en que es una posibilidad también de vida, pero pensándolo también en nuestros niños y nuestras niñas. Mira que muchas de las cosas que están pasando en nuestras instituciones, de conflictos, de confrontaciones, de suicidios, se pueden resolver a veces desde estos escenarios. Nosotros tenemos un lema, o más bien este tipo de ajedrez es parte de un lema, y es decir que el único campo de batalla sea un tablero de ajedrez, ¿sí? Y eso pues nos abrirá puertas enormes. Incluso le envío un saludo a Angie Guerrero, una estudiante de educación infantil que sus hijos, ella tiene 3 hijos y ya en este momento ellos tienen estos ajedrezes, y ella dice con gran posibilidad el ajedrez llegó a mi casa y cambió mi vida, porque yo resuelvo el cotidiano de mis problemas con mis hijos jugando ajedrez. Ya mis hijos no se pelean como antes, sino que yo les digo, ¿quieren pelear? Entonces siéntese y jugamos una partida de ajedrez, pero como el ajedrez antes tienes que darle la mano al contrincante, ¿cierto? Entonces ya vas resolviendo por ahí un problema en tu hogar, ¿no? Y saludo a ella porque de verdad que ella es la representación de una madre que
busca alternativas para estar con sus hijos y sus hijos en este caso, en un contexto como el nuestro, ¿no? Muchas gracias, Joana, por la entrevista. Bueno, pues una excelente reflexión que nos hace el profesor John Díaz del proyecto NACE, que también va a llevar a cabo esta ejecución del convenio para implementar esta electiva en las instituciones de educación. Ya son las 8 de la mañana con 33 minutos.